día de hoy está con nosotros Ricardo Márquez Solano. Él es ingeniero en sistemas computacionales y tiene maestría en educación. Es socio y director de operaciones en Confronta, una empresa de consultoría empresarial, y lleva 4 años participando en la comunidad de 3 principios. Y hoy nos presenta el tema superación personal a la 3 principios. Bienvenido, Rick, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Marina. ¿Qué tal? Buenos días, América Latina. Buenas tardes en Europa. Me siento muy agradecido con Marina por invitarme a dar esta charla, eh, especialmente por 2 cosas. Cuando Marina me invitó a dar la charla, me dijo algo que resonó fuertemente con mis convicciones. La primera es de que quería que las diferentes voces de los 3 principios expusieran su posición y su punto de vista respecto a este entendimiento. Y eso es muy importante para mí, porque resuena con 2 convicciones que tengo, 2 convicciones muy fuertes. La primera es de que este entendimiento y su comunidad, o sea, ese entendimiento de origen y la comunidad que se ha creado alrededor de ella, creo que es inmune a la emergencia de gurús, ¿sí? Es decir, no hay una voz central, sino es el cúmulo de los insights de todos los miembros de la comunidad. Y eso es bueno. Lo segundo es la convicción también igual de fuerte de que en cada miembro de la comunidad tenemos a un maestro y tenemos a un sabio. Y si queremos que el mensaje llegue a la persona de la calle, a la persona ordinaria, que se difunde este mensaje, pues es importante que las voces sean escuchadas. Y me gustaría iniciar, antes como preámbulo, me gustaría decir qué es lo que voy a hacer. Voy a hablar sobre mi perspectiva, sobre la forma personal en la que yo he experimentado este entendimiento. ¿Cuál es la idea que tengo de él? ¿Cuál es el paradigma? Según yo lo vivo personalmente. Ok, y para iniciar se me ocurre una metáfora. Yo le llamo la metáfora de los ciegos y el elefante de los 3 principios. Ok, y trata de que a un grupo de ciegos se les permite experimentar el elefante de los 3 principios. Y bueno, pues uno de los ciegos, Rick Márquez, le toca la cola y entonces agarra la cola y la toca y dice, los 3 principios son como una cuerda. Okay. Y luego a otro ciego, Marina Galán, le toca la trompa y le agarra y dice, los 3 principios son como una boa. Y a otro de los ciegos le toca la pata y dice, los 3 principios es como un árbol, ¿no? Y así van pasando los ciegos, todos tocando una parte de este elefante gigantesco y cada quien hablando de la experiencia personal que he tenido de ella. ¿Qué sería para mí el elefante de los 3 principios? ¿Qué sería para mí? El elefante de los 3 principios sería la verdad a la cual todos estamos apuntando. Sí. Pero la verdad es una palabra grandota, es una palabra que no dice mucho. Yo prefiero pensar en ella como el misterio de la creación, que contiene como uno de sus elementos el misterio y milagro de la creación de experiencia humana. Y entonces, bueno, tenemos un montón de etiquetas alrededor, que son 3 principios, tenemos entendimiento de dentro hacia afuera, tenemos otra etiqueta, Still Power, Clarity, Salud innata y muchas otras que van a ir surgiendo, todas apuntando hacia ese milagro de la creación, a ese misterio. Y entonces, cada uno de nosotros, si bien apuntamos hacia esa verdad, la verdad se nos revela de una manera muy personal, a través de un insight. Y un insight es pensamiento nuevo, diríamos especialmente diseñado para mi situación
y para mis circunstancias y para mi nivel de conciencia personal. Entonces, cuando las diferentes voces de los tres principios hablan, pues hablan desde eh, desde, diríamos, el área del elefante que están tocando. Entonces, ¿cuál es la implicación directa de esto? Pues que nadie tiene la verdad. Y esto es una opinión muy personal. Eh, ni Jesús de Nazaret tiene la verdad, ni Buda tiene la verdad, ni Steven Zweig tiene la verdad, ni George Praskin, ni Garrett Kramer, ni Marina Galán, y mucho menos Rick Márquez. Todos estamos hablando estamos escarbando la superficie de un misterio que nos rebasa, nos envuelve y nos sostiene. Pero todos estamos ahí. Y entonces, si me preguntas qué son los tres principios, yo diría, y es mi opinión de nuevo muy personal, es una metáfora que utilizó o que eligió Sidney Banks para articular un insight gigantesco que experimentó. ¿Sí? Y ese modelo que creó, ese paradigma que creó, muy poderoso. Sin embargo, es simplemente un modelo para explicar algo muchísimo más profundo, muchísimo más misterioso. ¿Okay? Esa es la opinión que tengo de los tres principios y de la verdad a la cual estamos apuntando. El tema de esta charla es superación personal a los tres principios. ¿Por qué elegí este tema? Superación personal es un tema, bueno, lo elegí por dos razones. La primera razón es porque el tema de la superación personal es un tema del cual he sido fanático durante muchísimos años. Mi biblioteca estuvo llena de cientos y cientos de libros de los más diversos autores del tema de la superación personal. Y la segunda razón es de que si ha habido un sistema de creencias que ha sido transformado y trastocado en forma profunda, en forma radical, pienso, y tendría que elegir, es el tema de la superación personal. Sí, ¿me escuchan, perdón? A la guitarra. El tema de la superación personal, como había dicho. Y entonces me gustaría hablar. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, perdón. Sí. Quisiera iniciar el tema de este paradigma de la superación personal con dos supuestos. Dos supuestos que en mi opinión son claves y además pienso que son terribles porque emergen de un malentendido de afuera hacia adentro. Diríamos que son los dos supuestos claves del paradigma de la superación personal tradicional. El primer supuesto es de que el éxito causa felicidad. ¿Okay? Es decir, el logro de cierta circunstancia genera una experiencia deseable, cualquiera que ésta sea. Y esta creencia fundamental se articula de múltiples maneras, ¿no? Desde la clásica, voy a ser feliz cuando, voy a sentirme seguro cuando tenga cierta cantidad de dinero en el banco, voy a sentirme verdaderamente realizado cuando mis hijos se gradúen, voy a sentirme verdaderamente feliz cuando encuentre el amor de mi vida, etc. Y el segundo supuesto, pienso que aún más nocivo, es que conciben al ser humano en el paradigma de superación personal tradicional, conciben al ser humano como un ser humano carente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que diríamos que funciona una ecuación que va como sigue. Yo, más las buenas ideas, técnicas, estrategias de alguien más, que puede ser un gurú, un coach o una persona conocida, va a ser igual a super yo. ¿Ok? Es decir, es un paradigma de intervención, es un
paradigma aditivo, es decir, que el ser humano se concibe carente, entonces ocupa que como si fuera una receta de cocina, le agreguemos algo más para que se desempeñe o logre lo que desea. Y quisiera hablar de mis errores cuando inicié en mi estudio o en este camino del entendimiento. Mi error fue abordar el estudio de los tres principios desde el paradigma tradicional de la superación personal. Es curioso. Y entonces, escuchen lo siguiente. Voy a sentirme verdaderamente realizado cuando profundice en el entendimiento de los tres principios, tenga ese insight grandote, poderoso, y me conecte con mi yo esencial. ¿Qué tal? Es el mismo bistec, nomás sazonado y empanizado con elementos de tres principios. ¿Ok? Voy a ser feliz cuando cierta circunstancia se verifique. ¿O qué les parece este otro? Ocupo un insight grandote, entonces me voy a aventar todos los videos de Signy Bank, voy a leer todos los libros habidos y por haber que salgan, voy a irme a todos los retiros de tres principios habidos y por haber. Y una vez que ya logre esto, voy a ser un verdadero entendedor, un entendedor chingón de los tres principios. Y con esa creencia, créanme, o sea, pareciera broma, pero con esa creencia yo inicié con ese entendimiento, ¿no? O sea, inicié desde el paradigma tradicional de la superación personal, abordé, diríamos, el estudio o el camino de este entendimiento. Creía que me faltaba algo para tener ese insight grandote que tuvieron otros más grandes maestros de los tres principios, y entonces ocupaba, como me faltaba algo, ocupaba ir a algún retiro, ocupaba ver algún video, ocupaba leer cierta cantidad de libros, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, tal vez la pregunta que emerge ahí, esa vocecita atrás de su cabeza, tal vez estarán preguntando, a ver, Ricardo, o sea, lo que estás proponiendo es de que no leamos libros de tres principios, no vayamos a retiro de tres principios, no, no platiquemos sobre esto. No. La respuesta la voy a comentar un poco. Es de hecho todo lo contrario. Pero la diferencia es sutil, pero me gustaría hablar de ella un poco más adelante. Antes me gustaría compartirles mi metáfora personal sobre cómo yo experimento o sobre lo que son los tres principios para mí. ¿Ok? La metáfora que tengo yo la concibo, o me concibo si quieren, como un canal sin forma, ¿sí? A través del cual fluye un torrente de pensamiento, a través del cual fluye un torrente de experiencia de vida desde una fuente inteligente de vida o desde la mente. ¿Ok? Este torrente de pensamiento que fluye a través de ese canal, de esa tubería, si quieren, en su naturaleza tiene tres características. Es extrema, ¿qué quiere decir? Que podemos pensar las cosas más locas. Yo puedo pensar que mi esposa me engaña y creérmelo. Puedo pensar que el ego no existe y creérmelo. O puedo pensar que el ego existe y creérmelo. Puedo, además, desde ese extremo, de esas cosas tan amplias que puedo pensar y creérmelo, puedo hacer una sinfonía hermosa, puedo hacer una película de ciencia ficción extraordinaria, etc. Puedo imaginar las cosas más locas y experimentarlas como reales. La otra es de que el pensamiento es efímero y variante. No sé lo que voy a estar pensando en 30 segundos, mucho menos en una hora, mucho menos mañana. Y es profundamente variante.
Lo que pienso hoy sobre algo, tal vez no lo piense mañana, ni siquiera pasado mañana. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Cuáles son las implicaciones más importantes? Si tú me preguntaras sobre mi historia, si tú me preguntaras sobre mi historia, lo que me estarías preguntando es lo que pienso ahorita, ahora mismo, sobre lo que pensé hace algunos años, ¿ok? Y si tú me preguntas mañana sobre mi historia, tal vez piense diferente sobre lo que pensé hace algunos años. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia, mi historia personal es un invento que estoy creando un momento a momento. Entonces, en ese sentido, no tengo historia. Entonces, soy libre de mi historia personal. Y si tú me preguntas de mi futuro, exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar conmigo? Me estás preguntando sobre lo que pienso que pensaré mañana o en unos años. Y si me preguntas mañana lo mismo, te contestaré algo diferente. Entonces, lo mismo el futuro es un invento que estoy creando permanentemente cuando pienso en él. Entonces, soy libre de mi futuro. Si soy libre de mi pasado y soy libre de mi futuro, ¿qué queda? ¿Qué queda? Solamente este espacio, ese espacio de poder. ¿Sí? Otra de las implicaciones es de que, por ejemplo, en este paradigma, en este modelo, por ejemplo, el tema del ego no tiene cabida porque todo viene, por ejemplo, cuando escucho que alguien dice, esto viene del ego, bueno, todo viene de la mente. ¿Cuál es la diferencia? Esta tubería, yo le llamo la tubería de la conciencia. Cuando la tubería se contrae, penetro profundamente en el malentendido. Cuando la tubería se abre, el mismo torrente de pensamiento lo experimento de forma diferente. Entonces, no es problema desde dónde viene el torrente de pensamiento, sino del nivel de consciente desde el cual lo experimentas, desde mi paradigma. ¿Okay? Entonces, no me importa de dónde me viene si viene del ego o no viene del ego cierto torrente de pensamiento, sino el nivel de conciencia desde el cual experimentas el flujo de vida o el flujo de pensamiento. ¿Ok? Bueno, dicho lo siguiente, me gustaría hablar, ahora sí, de la superación personal a la 3 principios. ¿Cómo sería? Si hubiera ahí un modelo de superación personal a la 3 principios, ¿cuál sería? Es muy interesante eso. ¿Ok? ¿Cuál sería? Bueno, para poder contestar, me gustaría de nuevo apelar a una metáfora que le escuché por primera vez a George Pransky, y él hablaba de una distinción, la distinción entre la vida y el juego de la vida. Él hacía esa distinción. ¿Ok? Y cuando hablamos de la vida, ¿a qué nos referimos? O cuando hablamos de ser bueno viviendo la vida, nos referimos a sacarle el mayor de los jugos a cada unidad de experiencia. Sacarle el máximo de satisfacción, el máximo de contenido, el máximo de jugo, así le llamaría yo, a cada unidad de vida. Es decir, vivir la vida en lugar de pensar la vida. Sacarle el máximo de jugo. ¿Y a qué se refiere George Pransky cuando hablaba de el juego de la vida? El juego de la vida, cuando él se refería al juego de la vida, se refería a todo tipo de roles, todos los tipos de objetivos, todos los tipos de metas artificiales con las cuales operas en tu día a día. Y entonces la pregunta aquí importante es, oye, a ver, si tú de la vida sacas el mayor de las satisfacciones, si siendo bueno viviendo la vida sacas la mayor de las satisfacciones, ¿para qué ocupas inventar un juego? Y la respuesta es por 2 razones. La primera es para estirarte, para estirar tus habilidades, ¿sí? Para retarte. Y la segunda es para
para contribuir, como crear una manera de contribuir al mundo. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, a ver, escucha, aquí se cruzó alguien, por aquí, bueno, y entonces, por ejemplo, si yo tengo el objetivo de, a través de mi empresa, ponerme una meta de ganar cierta cantidad de dinero, de ganar cierta cantidad de dinero, es importante entender que esta meta o este objetivo lo estoy colocando dentro de un contexto de juego en el cual no para que me dé satisfacción, no para que me haga feliz, sino para que me estire mi habilidad de emprendedor, por ejemplo. Entonces, son los diferentes roles que te vas armando, ¿sí? Entonces, el punto aquí es, ¿cuál sería, si yo tuviera que decir, cuál es el paradigma de la superación personal a los 3 principios? Pues yo diría que entre mejor eres viviendo, entre más bueno eres viviendo la vida, sacando el máximo de jugo a cada unidad de experiencia, tus posibilidades de lograr lo que quieras o sus posibilidades de jugar bien el juego de la vida se elevan exponencialmente. ¿Ok? Tus posibilidades se elevan enormemente. Entonces, para ponerlo en una ecuación muy simple, entre más feliz eres, más probabilidades tienes de lograr el éxito. ¿Ok? Entonces, volviendo a aquella pregunta. ¿Sí? Volviendo a aquella pregunta. Entonces, Ricardo, a ver. Ya no lees libros de 3 principios. Ya no vas a pláticas, ya no vas a retiros, ya no vas a... No. Pero lo vivo ahora mismo. Ya no vivo un retiro en un sentido utilitario. Ya no leo un libro en un sentido utilitario para hacerme un mejor entendedor de los 3 principios, sino como una experiencia a la cual hay que sacarle el máximo de jugo, sacarle el máximo de unidades de satisfacción a esa experiencia. Y entonces, por ejemplo, vivo un retiro, o vivo un video, o leo un libro, como si estuviera escuchando una sinfonía, o como si estuviera escuchando una música hermosa, ¿no? Permitiéndome ser impactado. Pero no para convertirme en un mejor entendedor de los 3 principios. Esa ha sido, diríamos, mi transformación personal o mi camino en los 3 principios. Y bueno, con esto concluyo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. Muchísimas gracias, Rick. Qué bonito hablaste, te felicito. Bueno, pues si alguien quiere hablar, ya saben por ahí cómo hacerlo. Le pican en participantes y levantan su manita virtual. Y Rick está aquí para enriquecer todavía más esta plática. Así que adelante. A ver, adelante, Marcela, tienes micrófono abierto. Bueno, ¿cómo están a todos nuevamente? Ricky, me llama mucho la atención lo que has hablado, y lo que me queda a mí es que definitivamente tú, como estás viviendo los 3 principios, es momento a momento y segundo a segundo, permitiéndote más sentirlo y vivirlo que pensarlo. ¿Sí? Exactamente, así es. Muy Entonces, buena síntesis. pero entonces yo te diría,
para las personas que están comenzando en este entendimiento, ¿tú qué aconsejarías con la experiencia que tienes y con lo que estás viviendo para que haya pues una comprensión? Eh, empezar como empecé, leyendo, o sea, eh, diría involucrándote o participando en una conversación de los 3 principios. Por eso es importante que todas las voces sean escuchadas, ¿no? Y diríamos, por ejemplo, yo lo hago con mi hijo, ¿sí? O sea, yo no hablo de los 3 principios con mi hijo, pero hablo de lo que le sucede o platicamos desde el claro de los 3 principios. Por ejemplo, estaba nervioso por un examen, por ejemplo. Y entonces yo le decía, ayer en la noche no estabas tan nervioso como estás ahorita. Y tal vez hace 5 minutos no estabas tan nervioso como... Pues, simplemente hacerlo consciente de que el pensamiento está variando. Es decir, más apuntar en una dirección, diríamos, más apuntar en una dirección que hablar de etiquetas. ¿Sí? Yo me alejo mucho de las etiquetas, de los principios, entendimiento, etc. Y prefiero moverme mucho más en la dirección. ¿Sí? Que te hagas consciente de la naturaleza del pensamiento, por ejemplo, que te hagas consciente de cuándo te surgen las buenas ideas, que te hagas consciente de que no puedes controlar tu pensamiento y que está variando, etc. Marcelo. Sí, pero igual, yo diría que sí, que se involucren en conversaciones y algo van a escuchar. Y luego algo ya. Y se va a ir esa carcasa condicionada por muchísimos años, se va a abrir una grieta y por esa grieta va a emerger una pequeña luz y luego otra y así. Sí, y sabes que eso me parece muy interesante porque realmente en la medida en que vamos teniendo este entendimiento, lo que nos damos cuenta es que debemos ser conscientes. El ser conscientes es el que nos hace notar y saber cómo, en dónde estamos. Entonces eso me parece, y eso es lo que hace cambiar nuestro estado de ánimo, finalmente, ¿no? Así es. Es ser consciente de lo que está pasando en este momento. Me gustaría abundar un poco más en lo que estoy diciendo porque me parece muy, muy importante. ¿Okay? Yo pasé en un inicio de buscar el gran insight, o sea, el insight grandote, porque sí, de verdad, así lo quería, a ver lo maravilloso en las pequeñas cosas ordinarias. ¿Ok? Por ejemplo, respecto a este entendimiento. Hace una semana platicando con Bego, que está aquí, le comentaba que salir de mi casa un día, o sea, salir de mi casa a carretera, al trabajo, y entonces salí con dolor de estómago. Y entonces estaba pensando en el dolor de estómago, y luego después de 2 minutos me embarqué en las cosas que iba a hacer, iba manejando en carretera, en todas las cosas que iba a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, bla, bla, bla. Y pasaron 25 minutos y el dolor de estómago desapareció, no pensaba en él. Después de 25 minutos me acordé que tenía dolor de estómago y luego pensé, tengo dolor de estómago, ya me volvió el dolor de estómago. Y luego pasaron 5 minutos y volví a pensar otras cosas. Y el dolor de estómago se fue. Y entonces dije, me hice conceptual, qué maravillosa es la mente, qué maravillosa es este sistema extraordinario. O sea, es ese tipo de cosas ordinarias que a mí me maravillan. Qué buen ejemplo, y eso nos pasa a todos realmente, cuando estamos como distraídos y nos enfocamos en otras cosas diferentes, nuestro estado de ánimo también cambia, ¿no? Así es. Pero si pensamos otra cosa completamente diferente, ahí ya nos enfocamos en lo que, pues en otra cosa, y simplemente nuestro estado de ánimo en ese momento nos hace reír o pensar en algo alegre. Sí, el dolor de estómago es esa cuenta que tienes que pagar, el dolor de estómago es ese problema que tiene tu hijo, el dolor de estómago es todos esos problemas que haces. Es lo mismo, ¿no?
Gracias, muchas gracias, Ricky. Sí. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Marcela. Bego, tienes micrófono abierto. Bueno, Rick, como ya hablamos la semana pasada, pero me encanta porque, bueno, hola a todas, que no lo digo nunca, es que como soy tan europea, ¿no? Digo, hola, qué horita más rica de estar aquí con vosotras. Pues es que creo que ya lo sabéis. Entonces he tomado muchas notas, Rick, y cuando has empezado a hablar de las unidades de esos momentos, ¿no? Estaba diciendo, vuelves a caer en tu paradigma de tomar notas para tener que recordar, ¿no? Pero a la vez se me iba abriendo como salía del corazón lo que estaba escuchando, o sea, era un regocijo. Y os tengo que contar, con tu permiso, Rick, de este tema ya habíamos hablado él y yo. Y me encanta ver esa diferencia de la semana pasada a esta. O sea, es ver cómo es momento a momento, aunque te estén diciendo prácticamente lo mismo. Así es. Y la semana pasada lo viví de una forma que fue precioso, que fue como más, vamos a decir, no sé si más íntimo entre él y yo, sí. Pero hoy era como unas sensaciones completamente distintas a nivel físico, corporal, emocional, y a la vez estaba tomando notas, o sea, tenía la capacidad de vivir mi paradigma anterior de tienes que tomar notas porque es importante, ¿no? Para que conste, para que lo vuelvas a leer, pero a la vez se estaba abriendo en mí una escucha que hablaba de satisfacción, de puro éxito del momento, de vivirlo con puro placer y de decir, no sé si estas 20 personas que estamos aquí, 19, porque yo creo que Rick también se escucha y también se vive, ¿no? Como momento a momento y se disfruta. Entonces, estas 19 personas que estamos aquí, era como poder compartir lo que yo estaba sintiendo, de alguna forma sentía que era algo como una energía colectiva, ¿no? Que de alguna forma todos estábamos como escuchando en cada unidad diferente que somos, ¿no? Esas unidades de satisfacción y de placer, ¿no? Que nos convierten en puro éxito de este momento. Que al final del día es de lo que se trata, ¿no? Como yo te decía la semana pasada, pues de ver el buitre en mi cabeza, o sea, eso es puro éxito. O sea, eso es pura abundancia, pura plenitud. ¿Cómo te puedes encontrar un buitre que casi te cae encima, ¿no? Dicho así, ¿no? Pero es cierto, o sea, el poder vivir cada instante de la discusión con tu hijo, poder incluso eso que sea puro éxito, de poder experimentar eso y que se pueda convertir en una unidad de experiencia que también es éxito, sí. Entendido como plenitud de vida, no tanto como que bien me lo paso, ¿no? En ese plano que digo. Sí. Entonces, bueno, que ha sido un placer de nuevo, como ya lo sabes, Rick. Sí, y que, bueno, que ha habido mucha escucha personal, dándome cuenta de muchas cosas, ¿no? A medida que iba pasando como los segundos, por esa capacidad que tenemos todos de vivir ese momento, ese que es el único que tenemos, no hay otro. Así es. Y poder darte cuenta que lo estás viviendo. Y ahí he llegado a sentir el éxito como a cada instante, ¿no? De darme cuenta de muchas cosas. Entonces, gracias, Rick. Me tengo que ir a las 6 porque tengo una sesión, pero bueno, hasta ahí llego. Lo digo porque me tendré que ir, Rick. Sí, todavía mi amiga no ha tenido el niño, ¿vale? Te comenté, igual no puedo estar solo por una razón. Y gracias a todos, de verdad. Un abrazo, Bego, muchas gracias por tus palabras y sí, es sacarle el máximo y lo que pareciera contraintuitivo es de que haciéndolo, o sea, sacando el máximo de jugo a cada momento, tus probabilidades de lograr eso que quieres se elevan en forma muy importante. Entonces, pero eso no nos lo enseñan en ningún lado, ¿no? Entonces hay que irlo, se nos tiene que revelar. Entonces, pues bueno, ese es el camino. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Bego. Claudia, ¿quiere abrir? ¿Tienes micrófono abierto? Adelante. Hola. ¿Qué tal, Claudia? Bueno, muchas gracias.
hay algo que me resonó muchísimo y que me hizo sentir así al principio de la charla y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo? O sea, tengo que sentir qué es lo que me hizo resonar. Y me hizo recordar algo, y es que dentro de todo esto que estamos nosotros viendo y recordando o profundizando, como lo queramos ver, me hizo caer en cuenta y recordar el respeto profundo que debemos tener por lo que es. Y al final no importa la forma como cada uno de nosotros llegue a esa verdad, porque es la verdad, no es mi verdad. Sí, así es. Entonces, cuando tú hablas de Buda, de Jesús, de Marina, de ti, bueno, de cada uno de nosotros al final, pues cada uno está explorando y no importa la manera ni el cómo, porque como tú decías, pues es en esta forma como yo lo puedo experimentar. Y al final es lo mismo, solo Sí. que desde acá pienso que es distinto. Sí. Pero además, pues vuelvo y repito, es la verdad, no es algo personalizado, no es mi verdad. Estamos en este territorio de vida y no importa cómo lleguemos. Y lo digo porque a veces caemos en el juego de querer que otras personas vean o sientan lo que yo estoy viendo. Así es. Y es imposible, es imposible. O sea, podemos ver hacia la misma dirección, pero cada uno lo va a experimentar de manera distinta. Sí. Entonces creo que el respeto y la aceptación de lo que es fundamental. Y gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Sí, la verdad es una, efectivamente, y cada quien la experimenta en forma muy personal. O sea, no tenemos nuestra verdad, existe la verdad, ¿no? Y todos estamos caminando, rascando en esa superficie del misterio, cada uno por nuestra propia ruta, ¿verdad? Y cada una de ellas es legítima y digna de ser escuchada. Pues por eso me encanta muchísimo esta iniciativa de Marina de que las diferentes voces de los tres principios expongan la forma en que ha experimentado, porque eso nos va a ayudar a tener una perspectiva mucho más amplia, más incluyente de algo muy importante como es ese entendimiento, me parece. Gracias, Claudia. Gracias, Sally. Muchas gracias, Clau. Aprovechenlo que está en fuego este hombre hoy. Venga. Mónica López, tienes micrófono abierto. Espérame. Pues lo intento, pero no lo logro. Ya, listo. Gracias. Muchas gracias, Rick. Hay algo que me impactó mucho cuando dijiste que un insight es un pensamiento nuevo, especialmente diseñado para mi situación, mis circunstancias y mi estado de conciencia. Eso me impactó mucho porque ahora veo que hay cosas que he visto, que he leído muchas veces y no causan nada en mí. Y llega un momento en el que las oigo y entiendo y veo muchas cosas y digo, pero lo había visto otras veces y antes no había pasado nada. Entonces ahorita me surge como la duda de, ¿tú crees que haya forma de propiciar eso? O sea, de disponernos. Entiendo que es muy importante tener la disposición para ver algo nuevo, pero ¿crees que haya más como para preparar ese camino para que llegue pensamiento nuevo? Eso es interesante. La respuesta rápida es no. Diríamos, puedes crear las condiciones si quieres. Nunca sabrás cuándo va a emerger. ¿Sí? El punto, mira, es muy interesante. El flujo de pensamiento nuevo es permanente. O sea, es mi creencia. Esta es como una flauta que está tocando siempre. ¿No? Ahí. Okay. Esa es una de las metáforas, que hay que bajar el ruido para escuchar esto. Esa era la metáfora con la que yo inicié. Ahorita creo que
que el milagro está en fundirte con la experiencia, en vivirlo plenitud. Por ejemplo, o sea, si estás sufriendo una pena, por ejemplo, creo que el camino para el entendimiento está en la experiencia misma, en fundirte con ella. Más que en pensarla, en fundirte con ella. Más que en pensar, oye, estoy, por ejemplo, supongamos que yo me siento nervioso y estresado. Y entonces, imagínate, yo escribí un libro sobre el estrés. Y entonces me siento preocupado y estresado. Y entonces estaría, oye, pues a mí se me hace que no estoy entendiendo bien los 3 principios. A lo mejor no soy tan bueno en el entendimiento de los 3 principios, porque si fuera un buen entendedor de los 3 principios, no me estaría sintiendo tan estresado, no me estaría sintiendo tan mal, no me estaría sintiendo, no. Creo que el camino del entendimiento está en la misma experiencia, o sea, que te fundes en ella, que le recorras completita sin resistencia. Esa es la palabra, sin resistencia. Que le recorras y en el camino, en ese fundirte con la experiencia y vivirla a plenitud, en ese camino, la promesa es de que vas a escuchar algo, una intuición del misterio. Y se te va a hacer evidente. ¿Sí? Eso me pasa muy, muy frecuente. Y eso me sucede con las cosas más simples, con las cosas más ordinarias, en cualquier cosa. Lo veo en una película que veo en el cine, en la música que escucho, en lo que me pregunta mi hijo, en lo nervioso que me siento cuando tengo que cumplir con una fecha de entrega, etc. ¿Sí? O sea, entonces veo, recorro la experiencia y las intuiciones empiezan a surgir en forma espontánea. Trato de pensar menos en los 3 principios y vivirlos más. O sea, pensar menos en cuál sería la mejor manera de tener un insight, cuál será la mejor manera de vivir mejor los 3 principios. ¿Existirá el libre albedrío o no existirá el libre albedrío? Ese tipo de cosas forman menos parte de mi conversación. O sea, menos acá y mucho más fundirte en la experiencia. Y cuando la estás recorriendo sin resistencia, van a emerger intuiciones ahí. Es la promesa. Y vas a empezar a entender mucho de lo que estamos hablando. O sea, hay muchas cosas que no te puedo yo explicar. Las tienes que vivir. Las tienes que recorrer tú mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Rick. Norma pide la palabra. Sí. Y tienes micrófono abierto, Norma. Muchísimas gracias, Marina. Gracias, Rick, por este momento y por la explicación y muchas de las cosas. Bueno, quería yo hablarte y me las has comentado ahorita que has hablado en la conversación anterior, porque en todo caso, lo que, digamos, el éxito del que tú hablas, el éxito de la vida, no conceptualizado en lo que es el éxito de la forma en cómo nos los venden, ¿no? Sino, digamos, de la forma de uno sentirse más pleno en la vida. Es un poco el estar más consciente de las experiencias que vamos teniendo momento a momento, básicamente, ¿no es cierto? Siendo consciente porque igual la experiencia muchas veces van a ser agradables y van a ser desagradables. Por supuesto. El éxito no significa solamente estar en una experiencia que para mí es buena, aunque para otra persona no, o sea, sí, ¿no? Y en las diferencias que tenemos cada uno tendrá pues un camino totalmente diferente, porque yo no creo que hayan 2 caminos iguales. Sí. Porque lógicamente cada persona somos un mundo infinito de posibilidades en cada momento, ¿no? Así es, así es. Entonces, básicamente es como el nivel de conciencia, digamos, que vamos teniendo de cada experiencia. Y eso nos puede llevar a, como tú dices, usando un término más económico, a capitalizar la experiencia. A ver, fíjate, que has tocado un punto muy interesante. Tu nombre es... Norma. Norma. Sí. Norma. A ver, fíjate bien.
¿Cuál es la diferencia entre el chico que se quiere suicidar porque lo terminó su novia, un adolescente, Ujú. y aquel que se va a ver el fútbol porque ahora tiene tiempo libre porque lo acaba de terminar su novia? ¿Ok? Ajá, O sea, ajá. ok, este, nivel de conciencia. Es el mismo torrente, pero hay un diferente nivel de conciencia ahí. Total, Ok. claro. Lo que te quiero decir es experiencias buenas, experiencias malas. Bueno, es torrente de pensamiento y lo que hace la diferencia es el nivel de conciencia del cual Exacto, porque como tú dices, experimentas. exacto. Porque Experimentas. puede ser que una experiencia sea mala para mí, pero de repente para ti no sea mala en ese momento. Como tú dices, No, chico, bueno, tengo no, más tiempo, ¿no es sí, cierto? así es. O Así sea es, que así es. no, tampoco ni siquiera podemos calificar experiencias buenas o malas, porque todo Sí, dependerá del momento en que estás viviendo, lo que ¿no? estás viviendo, el nivel de conciencia que El estás. nivel de conciencia que estás. Ujú, Así es, ujú. así es. Muchas gracias, realmente porque No, nos abre realmente sí, es muy cierto, porque muchas veces uno que está metido en este tema y digamos con la intención de poder multiplicar realmente este entendimiento, porque sabemos y yo soy consciente de que me trae mucho bienestar y que obviamente a veces me pierdo también, porque no dejo de ser humana, ¿no? Entonces, sí, eh, al comienzo, sobre todo, sí, como que me tenía una autocrítica en ese sentido, ¿no? Como que si ya estoy tanto tiempo en esto, ¿no? Hasta ahora, ¿qué más necesito? ¿No es cierto? Y la verdad que uno no es que necesite, sino es un poco tener más conciencia y tener como más el hábito de ser conscientes, que porque hacemos demasiadas cosas de una forma automática e inconsciente, por, no sé, pues entrenamiento mental desde pequeños, ¿no? Y un así es. poco las cosas van por eso. Ahora, a mí me deleita mucho estos espacios, me deleita mucho poder ir ahora, por ejemplo, poder viajar ahora a ver a Marina, a Lorena, a Claudia, ¿no? Me fascina porque es parte de, no lo hago para, ¿no? Sino porque sí, me enriquece en forma personal a mí, Así es. ¿no? Y lo Sí, disfruto. no. Vas a ver a Marina no para convertirte en una mejor entendedora de los tres principios, sino para disfrutar y Correcto, sacar, así y es. sacar el máximo de la experiencia, ¿no? Y en Así es. en ese proceso vas a escuchar algo, vas a intuir algo, Siempre uno puede algo vas escuchar a, algo nuevo. y lo Así, mismo, y lo mismo cuando estás platicando con un amigo, pues, cuando estoy platicando contigo. Tan lindo. ay, Gracias, así, Rick. así Gracias, es, Rick. así es. Gracias a ti, Norma. Muchas gracias, Norma. Ujú. René, ¿quiere hablar? Hola, René, qué gusto verte por aquí. Creo que tienes micrófono abierto, pero bueno, mejor hazlo tú, porque creo que lo estamos haciendo las dos. Vas. Okay. Listo, ya estás. Ya estoy. Hola a todos, un placer escucharlos, un placer conocerte, Rick. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace rato que hablaban de los insights, es muy chistoso. Cuando yo he intentado entender lo de los tres principios y corregir mi pensamiento y ver que estoy en este momento, es cuando más me pierdo y es cuando más me empiezo a... Y tienes toda la razón, hace rato que decías, ya no voy a los seminarios y no leo los libros. Yo creo que tienes mucha razón, porque en el momento, te lo juro, en el momento que yo estoy de verdad haciendo la cosa más insignificante, a lo mejor puede ser aquí en el balcón viendo el santo cerro, y en ese momento y me cayó el 20, y no tuve la necesidad de estar busque. Y es como un ratito alguien comentaba, no recuerdo quién, que decía, para alcanzar el éxito. Yo pienso que para alcanzar el éxito debemos de sentirnos plenos, debemos estar tranquilos, viviendo este momento. O sea, este momento es plenitud para mí. ¿No? Y Está lleno de posibilidades, sí. Exactamente, y sí, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. A ti, René. Muchas gracias. A ti. Sí. Muy bien, René, muchísimas gracias.
Genial. Oigan, qué bonito. Me está encantando esta presentación. De verdad te lo agradezco inmensamente. No, a ti, Marina. Todavía tenemos ¿No? tiempito. ¿Quién se avienta el ruedo? Venga. Yo. Hay algo de lo que compartiste que me parece súper relevante y fue cuando hablaste de fundirse con la experiencia. Porque nos encontramos en el camino, en un momento nosotros mismos, ahora a muchas personas que se preguntan cómo, pero cómo. Y el cómo es el más obvio, el cómo es el sentir. Siéntelo profundamente, entrégate a la experiencia y ahí está tu paz. Pero ese flujo de pensamiento y ese ruido nos hace creer que no es así y que está lejos de ese sentido. Entonces me parece muy, muy bonita esa invitación que haces a entregarse plenamente y a fundirse con la experiencia, porque es que cuando dejamos de resistirnos, estamos siendo parte del juego y somos parte misma de la experiencia. No estamos separados de ella. Intentamos separarnos y ahí es cuando empieza el dolor. Bueno, yo escuché que cuando te resistes a la experiencia se crea un ente de sufrimiento. Sí. Cuando no te resistes, sientes toda la gama de experiencias, pero no sufres. Me parece muy interesante. Quisiera abundar un poco sobre lo que estás diciendo. De nuevo, yo cuando inicié en esto pensaba demasiado en los tres principios, de verdad. Y sentía que no me daba la oportunidad de vivirlos. Es decir, por ejemplo, me conflictuaba muchísimo el tema de la conciencia. ¿Sí? A ver, la conciencia me conecta hablan de niveles de conciencia, pero también hablan de que la conciencia te conecta con los sentidos. ¿Okay? Y entonces, bueno, ¿qué es? Son niveles de conciencia. Cómo subo de un nivel a otro, bla, bla, bla. Entonces, y me metí en un embrollo mental de lo que debería de ser los tres principios, de cómo se deberían de vivir los tres principios, de cómo, de cuál es el mejor camino para convertirte en un buen entendedor. Y entonces, ¿cuál es la mejor prescripción para caminar bien en este camino? Y entonces me metí en ese embrollo mental de que a lo mejor no estoy entendiendo bien, ya debería de tener un insight y no lo tengo, ¿cómo le hago? Bla, bla, bla. Entonces estaba metido en ese embrollo y me perdí de lo que estaba sucediendo en este momento, que es la verdadera puerta, el verdadero camino, ¿sí? Diríamos que el secreto está enfrente de tus narices y no lo vemos. Muchas gracias, Lore. Gracias, Lore. La señora Paola Villalón quiere hablar. Tienes micrófono abierto, Paola. Paola. Hola, Rick. Muchas gracias por tu compartir. La verdad es que me encanta tu forma de ver la vida. Oye, hay algo a mí que me ha brincado últimamente después de como razonar muchas cosas. Y es que cada quien tiene su realidad. No existe una realidad. A lo mejor existe un hecho, pero no existe una realidad. Y me brinca muchísimo porque existen muchísimas cosas, o sea, de una cosa podemos hacer miles. Y cada quien se agarra de diferente pensamiento sobre un hecho. Entonces, como que se me hace así todo. El pensar de cada quien y que pueda pensar lo que quiera y agarrarse de lo que quiera, me dificulta un poco esto. Mira, inclusive es más interesante algo, me parece, Paola, que inclusive el embrollo que te estás haciendo
Es parte de... En 5 minutos va a ser diferente, tú mismo. Y mañana va a ser diferente. Y pasado mañana va a ser diferente. Sí. Y mañana lo vas a ver más claro, pasado mañana lo vas a ver menos claro. Entonces, el pensamiento es variante. Entonces, cuando empiezas a ver más la naturaleza del pensamiento, que es variante, que es efímero, que es extrema, que puedes pensarlo, las cosas más locas y creértelas, que lo que vas a pensar en 5 minutos va a ser diferente, que lo que vas a pensar mañana respecto a lo mismo va a ser muy diferente a lo que estabas pensando ahora. Cuando lo empiezas a ver, todo ese embrollo empieza a perder agarre, todo ese embrollo empieza a perder realidad, si lo quieres llevar así. Eso sería una invitación a que lo veas así. Más que mirar a los otros cómo ven su realidad diferente a ti, date cuenta que tú misma ves la realidad diferente momento a momento. Y tu pensamiento empieza a cambiar. Sí, yo lo entiendo. Lo que te digo es que como que vivimos en un mundo una realidad que no existe. De hecho, es eso, estás creando tu experiencia de vida momento a momento. O sea, de hecho, pues es un tema polémico y no quisiera yo meterme mucho al respecto, porque de si la realidad existe o no existe, lo que estoy certero, y es lo que me dice ese entendimiento, es de que tú creas tu experiencia de la realidad momento a momento. ¿Okay? Por ejemplo, mis hijos no existen en este momento, a menos de que piense en ellos. Cuando pienso en ellos, existen, y cuando no pienso en ellos, no existen en mi experiencia. Y eso mismo quiere decir que ese trauma del pasado, con el cual a lo mejor fuiste a terapia durante varios años, existe cuando piensas en él. Y cuando no piensas en él, no existe. Esa persona que te cae mal, cuando piensas en él existe, y cuando no piensas en él, no existe. Es decir, la realidad se vuelve menos real cuando empiezas a entender la naturaleza del pensamiento. Eso es el mensaje que me gustaría dejarte, Paola. Es decir, no existe tal realidad fija, sino que cada ser en el universo está creando su propia realidad momento a momento. ¿Sí? Y además, quisiera abundar un poco sobre los insights. A ver, yo soy programador de computadoras, ¿ok? Las ideas creativas que me van a llegar, ¿sobre qué creen que son? ¿Ustedes creen que me van a llegar muy buenas ideas para hacer una operación a corazón abierto? ¿Ok? O sea, los insights son diseñados para mí. Soy una fuente ilimitada de creatividad, pero que se me revela de forma muy personal, de acuerdo a mis circunstancias, a mi situación actual y a mi nivel de conciencia. Entonces, siempre, lo que vemos, lo que estamos experimentando, es una versión muy personal de la verdad que nos trasciende. Y de nuevo, nos trasciende, nos envuelve y nos sostiene. Es un poder gigantesco. Y estamos apenas escarbando la superficie de ese poder inmenso. Y eso me vuelve, pienso, o sea, me hace sentir humilde, ¿sí? Y agradecido. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias, Rick. René vuelve a pedir la palabra. Genial. René, ¿tienes el micrófono abierto? A ver si es cierto. Listo. Eso. Ahorita que estabas diciendo, por ejemplo, que diste, cuando mis hijos no están conmigo. No, cuando no pienso en ellos. Cuando no pienso en ellos, no existen. No existen en mi experiencia. Ok, no existen. Sí, porque yo estaba diciendo, bueno, al final sí es
más bien al pensar en ellos les estoy yo dando poder. No sé, ¿mande? Los estoy experimentando como reales. ¿Ok? Ok, sí, ya. Y cuando no pienso, así es. Y al final es darle poder al pensamiento, ¿no? O sea, los empiezo a experimentar, los empiezo a pensar y obviamente ya empiezo pues, a crear otros pensamientos, otros sentimientos sobre esto, ¿no? Pero si no los tengo, pues ya están ahí, pero no están creando nada ahorita en mí. Mira, cuando yo daba la metáfora de la tubería, cuando la tubería se contrae, penetras muy fuerte en el malentendido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hubiera algunos principiantes, o alguien que va empezando en esta parte de nuestro principio, y escucha malentendido, y tal vez se estará preguntando, bueno, ¿a qué se refiere eso del malentendido? Me gustaría platicar de cómo yo experimento, o sea, a nivel muy personal, el malentendido. Sí, de forma práctica, si quieres llamarle así, ¿no? ¿Ok? Lo experimento a través de las emociones del sentimiento. Por ejemplo, supongamos que yo supongamos que alguien me insulta y me siento muy mal, ¿ok? Y entonces, cuando opero desde el malentendido, creo que lo que estoy sintiendo me está dando información del mundo. O sea, me siento mal porque alguien me mentó la madre o porque alguien me ofendió. O me siento desesperado porque, o sea, ese sentimiento de desesperación me da información de algo que está sucediendo afuera. Por ejemplo, de que me corrieron del trabajo. O de que de que hay una fecha de entrega que tengo que cumplir y ya se me pasó. O de que estoy a punto de llegar tarde a cierta cita. ¿Ok? Creo que lo que estoy sintiendo me da información del mundo. Cuando me empiezo a dar cuenta que lo que estoy sintiendo, de lo único que me da información, es de un pensamiento que está fluyendo por mi cabeza en ese momento. En ese momento la realidad de lo externo, como un ente causador de experiencia, se va diluyendo. ¿Sí? Entonces, diríamos que esa sería por ejemplo, hay una frase de Sidney Banks que me encanta, ¿sí? Que dice, si tú vas manejando en el auto y pones un cassette mío y piensas que mi voz o mi charla te está causando paz mental, saca el cassette y aviéntalo por la ventana. ¿Ok? O, en otras palabras, si tu hija se te acerca y te da un beso y piensas que te estás sintiendo muy bien porque tu hija te dio un beso, de alguna manera estás operando desde el malentendido. Es decir, estás creyendo que tu sentimiento te está dando información de lo que sucede en el mundo. Cuando la verdad es de que lo que estás sintiendo te está dando información de lo que está pasando por tu cabeza en este momento. Ese es el gran mensaje. Ese es el gran mensaje diríamos, de los tres principios. Entender que creas tu experiencia de vida momento a momento a través del pensamiento. Es decir, que no existe nada afuera que pueda meterse en tu cabeza. No existe nada afuera que te pueda causar experiencia, solamente tu pensamiento. Y cuando lo entiendes, cuando hablamos porque quiero utilizar esta metáfora porque tú hablaste de darle poder. Cuando malentiendes, entonces le das poder a circunstancias externas para que afecten tu bienestar. Pero igual, es un nivel de conciencia y conforme el nivel de conciencia se va expandiendo, más claro empiezas a ver esta ilusión, este malentendido. ¿Sale, René? Muchas gracias. Gracias a ti.
Fantástico. Muchas gracias, René. Muchísimas gracias, Rick. Ha sido A ti, Mario. de verdad todo un placer tenerte por aquí. De verdad, yo personalmente me quedo con todos estamos nada más empezando a ver el misterio. Así es. Creo que mientras nos mantengamos ahí, seguiremos descubriendo. Así es, De Marina. verdad, me encantó. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos por aquí en 15 días. Igualmente. Muchas gracias a ti, Marina. Un abrazo.